Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su espacio de aprendizaje. Hoy aprenderemos sobre el Bitcoin. Si aún no conoces qué son las criptomonedas y quieres aventurarte a invertir en ellas, estás en el lugar correcto. Quédate hasta el final del video y aprende a diversificar tu dinero con el Bitcoin. ¡Comencemos! ¿Qué son las criptomonedas? Conocidas también como criptodivisas o criptoactivos, constituyen un medio digital de intercambio. Desempeñan la función esencial de una moneda, razón por la cual se les denomina de esta manera. No obstante, se trata de un concepto completamente digital que hace uso de métodos criptográficos, como el blockchain, que ayudan a salvaguardar tus transacciones financieras, supervisar la generación de nuevas unidades y validar la transferencia de activos. La primera criptomoneda creada fue el Bitcoin, el cual es el foco de nuestro video. En el año 2009, una misteriosa persona con el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó un artículo sobre la creación de una moneda descentralizada que permitiría hacer transacciones de interés monetario de persona a persona sin estar vinculadas a la fatídica burocracia de las entidades gubernamentales y bancarias, y finalmente la llamó Bitcoin. Meses después, esta misma persona creó la primera versión del software que permitiría gestionar la red de la moneda y la da a conocer a las personas interesadas. Entonces, ¿cómo funciona el Bitcoin? En realidad, cada Bitcoin es un archivo almacenado en una cartera digital, la que puedes utilizar en cualquier dispositivo inteligente. Para que entiendas cómo funcionan las criptomonedas, te mencionaré las tres bases en las que se fundamenta. 1. El blockchain. Bitcoin utiliza un código abierto llamado blockchain para su funcionamiento. El blockchain es como un registro público compartido donde las transacciones se agrupan en bloques que están vinculados entre sí, formando una cadena. Esta estructura impide que alguien pueda manipular las transacciones. Gracias a esta tecnología, cada transacción queda registrada de forma permanente, brindando a todos los usuarios de Bitcoin la misma información. 2. Claves privadas y públicas. Una billetera de Bitcoin contiene una clave pública y una clave privada que trabajan juntas para permitir que el propietario inicie y firme digitalmente las transacciones. Esto aloja la función central de Bitcoin, la transferencia segura de la propiedad de un usuario a otro. 3. Bitcoin Mining. En la red de Bitcoin, los usuarios llevan a cabo la verificación de las transacciones mediante un procedimiento conocido como mining o minería, el cual es una de las formas de generar Bitcoin para las personas. Este método tiene como objetivo confirmar que las transacciones recientes concuerdan con las ya efectuadas en el pasado. De esta manera, se garantiza que no puedas gastar bitcoins que no posees o que ya hayas utilizado previamente. ¿Es seguro utilizar Bitcoin? Después de explicar los fundamentos de Bitcoin, es crucial destacar su característica clave, la seguridad. Frecuentemente se afirma que Bitcoin es seguro, pero ¿cómo es esto posible? La respuesta radica en la tecnología blockchain, que se sustenta en principios de seguridad digital. En pocas palabras, cada transacción se firma con protocolos de seguridad y se verifica por todas las computadoras conectadas a la red. Posteriormente, estos datos se cifran para hacerlos ilegibles desde el exterior. De esta manera, la información se almacena públicamente en la red, manteniendo la privacidad de los usuarios, pero garantizando total transparencia sobre las actividades en la red. Debido a que estos datos cifrados se registran públicamente en múltiples puntos, resulta extremadamente difícil para los hackers manipular el sistema. Así que no te preocupes, nadie podrá robar tus bitcoins. Probablemente te preguntarás, ¿qué puedo hacer con el Bitcoin? Con Bitcoin en tu monedero digital, tienes varias opciones interesantes para aprovechar esta criptomoneda, como por ejemplo, pagar. Puedes utilizar Bitcoin para realizar pagos en una variedad de lugares, tanto físicos como en línea. Cada vez más establecimientos aceptan esta criptomoneda como método de pago, desde tiendas locales hasta restaurantes. Es importante tener en cuenta que aunque su uso como medio de pago está en crecimiento, la volatilidad de Bitcoin puede influir en su aceptación general. Ahorrar Bitcoin se presenta como una emocionante y novedosa opción de inversión. Aunque en sus primeros días se asociaba más con la posibilidad de enriquecimiento rápido, hoy en día los inversores también consideran su potencial a largo plazo. Algunos eligen invertir una cantidad fija cada mes en la criptomoneda como forma de resguardar su dinero. Esto se debe a que las tasas de interés en las cuentas de ahorro tradicionales han disminuido y Bitcoin puede ser una forma de protegerse contra la inflación y el debilitamiento del valor del dinero a largo plazo.
Trading. Para aquellos con un enfoque más activo, existe la posibilidad de realizar operaciones con Bitcoin similar al mercado de acciones o divisas. Comprar y vender en el momento oportuno puede generar rendimientos significativos. La clave del trading radica en comprar a precios bajos y vender a precios altos. Si decides operar diariamente, te conviertes en un day trader, aunque también puedes optar por un enfoque más gradual, observando tendencias a largo plazo para tomar decisiones más informadas. Recuerda que, al igual que cualquier inversión, el trading con Bitcoin conlleva riesgos y es importante hacerlo con precaución. Una peculiaridad de esta criptomoneda es que tiene una existencia limitada. La cantidad de Bitcoin en circulación está limitada a un máximo de 21 millones, establecido en el código de su blockchain. Este límite, conocido como hard cap, evita la creación de unidades adicionales. Este plan, incorporado por Satoshi Nakamoto en 2009, busca replicar la escasez y aumentar la percepción de valor. El objetivo es controlar la inflación, prevenir la depreciación de la moneda y estimular a los mineros. La emisión limitada, reducida mediante halvings, impulsa la actividad minera y promueve la adopción a largo plazo, mientras contribuye a la estabilidad y desalienta la especulación a corto plazo, aunque se espera que la última unidad de Bitcoin no se mine hasta el año 2140. Ahora lo más importante, ¿cómo puedes invertir en Bitcoin? No hay una única forma de invertir en Bitcoin, sino que es posible obtener rentabilidad a través de esta criptomoneda de muchas maneras. Te mencionaré algunas de las más comunes. Minar Bitcoins. Una de las maneras de obtener ganancias con Bitcoin es a través de la minería, un proceso que implica la generación de nuevos Bitcoins a cambio de beneficios. Para llevar a cabo la minería de Bitcoins se requiere un ordenador de alta potencia. Los mineros desempeñan un papel crucial al validar las transacciones de Bitcoin, resolviendo problemas complejos a medida que surgen. Los ordenadores que utilizan para la minería de Bitcoin se denominan nodos y dan soporte al sistema, evitando que este resulte perjudicado por un apagón. Por ejemplo, comprar Bitcoins de forma directa. Esta forma implica adquirir la criptomoneda y almacenarla con la esperanza de que su valor aumente con el tiempo. Esta inversión directa ofrece la ventaja de simplicidad, ya que solo necesitas guardar el activo. Si el precio baja, puedes mantenerlo hasta que se recupere en el futuro, haciendo este método menos arriesgado. Para comprar Bitcoin se utiliza un exchange, una plataforma de intercambio de divisas. Algunos exchanges populares incluyen Bitpanda, Coinbase, Kraken y Binance. ATPs y fondos de inversión en Bitcoin. Los ATPs, productos cotizados en bolsa, y los fondos de inversión ofrecen una manera más directa de invertir en Bitcoins. Los ATPs, que incluyen ETF, ETCs y ETNs, cotizan en bolsa y replican el comportamiento de otros productos como índices, materias primas o divisas. Los fondos de inversión, por otro lado, reúnen el dinero de varios inversores y lo gestionan profesionalmente. Algunos fondos abarcan criptomonedas, incluyendo diversas divisas, mientras que otros de temática tecnológica pueden incluir exposición a Bitcoin. Estos vehículos ofrecen una alternativa para obtener rendimientos con Bitcoin de manera menos directa si no deseas invertir directamente en el activo. Futuros sobre Bitcoin. Los futuros son un tipo de acuerdo financiero en el que se acuerda comprar o vender un activo en una fecha futura. En otras palabras, si un inversor piensa que el precio de un activo aumentará en los próximos meses, puede acordar la compra o venta a la tasa actual, pero la transacción se realizará en 3 meses. Estos acuerdos son productos apalancados, lo que significa que las partes involucradas no necesitan aportar la totalidad del dinero de la operación, sino solo una parte como garantía. Esto permite a los inversores amplificar su exposición al activo sin invertir la cantidad completa de la operación desde el principio. Con esto hemos llegado al final del video. Si este contenido te ha resultado valioso y quieres más detalles sobre el Bitcoin, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!